Buenos días desde Barcelona, desde España. Digo buenos días, aquí es por la tarde, pero en muchos sitios desde donde hay amigas conectadas todavía es por la mañana, todavía es muy pronto. Antes de nada quiero agradeceros el esfuerzo de un sábado por la mañana a levantarse a estas horas y para conectarse a esta conferencia que vamos a transmitir en directo de este médico de Barcelona, que trabaja, y quiero aprovechar para presentaros los Institutos de Salud de la Mujer, el Women's, que tenemos aquí en Barcelona y que surgió, yo no sé si lo podéis ver bien en vuestras pantallas, surgió de darnos cuenta de que hacía falta una visión global de la salud de la mujer. Muchas veces las mujeres van al médico, las personas van al médico y se dan cuenta de que las tratan solo como un órgano concreto, un útero, un ovario, o un corazón, o un estómago, sin tener una visión holística completa de ellas. Y esto fue lo que intentamos hacer cuando empezamos esta aventura médica, junto con el profesor Santiago de Cheus, que sabéis que es un referente en la ginecología española y latinoamericana, y intentamos hacer una clínica en la que la mujer fuese el centro de nuestra actividad, colocar a la mujer en el centro y para poderla ver desde todos los ángulos, de todos los puntos de vista, y poder ayudar en todos los problemas que a lo largo de su vida se van presentando. Esta clínica tiene diferentes especialidades, vemos a mujeres de diferentes aspectos, y lo que sí hacemos es intentar ofrecer excelencia, ofrecer la máxima calidad en lo que nosotros estamos haciendo. La calidad técnica ha de ser excelente para todos los profesionales, y también, de manera muy importante, es una condición sine qua non, la calidad humana tiene que estar a un nivel muy alto. Hoy vamos a hablar lo sabéis, hemos anunciado así, vamos a hablar de adenomiosis. La adenomiosis es una enfermedad muchas veces olvidada, muy poco conocida muchas veces, que se olvida, que el ginecólogo ni la conoce o ni se acuerda. Entonces, sabéis que nosotros somos conocidos, hace muchos años que nos dedicamos al estudio, al tratamiento, a la investigación de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que muchas conocéis muy bien, una enfermedad en la cual el endometrio, que es el tejido interno de la matriz, la parte que cada mes se prepara para que la mujer se quede embarazada, pues por motivos que no conocemos aparece fuera, aparece en otros sitios de la pelvis, en el intestino, en los ovarios, puede aparecer fuera de la pelvis, como por ejemplo en el hígado o en el pulmón, en diferentes sitios. Esta enfermedad es una enfermedad que depende de las hormonas, es una enfermedad que produce una reacción inflamatoria, que produce toda una serie de síntomas que conocéis bien, como son el dolor, la infertilidad, y sufrimiento en un grado muy alto y de muy diferentes formas. Pues bien, la adenomiosis es una enfermedad claramente relacionada con la endometriosis. Para algunos médicos, para mí entre ellos, es la misma enfermedad, con una cara diferente, con una visión diferente. Y es una enfermedad que es una enfermedad bien benigna, como he dicho ya, es muy frecuente, pero que muy poco diagnosticada, incluso muy poco sospechada. Fijaros en este dato. Del número de publicaciones que tenemos en la literatura médica, nosotros tenemos una página web que se llama PubMed, de Public Medicine, que si vais allí salen todas las publicaciones médicas relevantes que se publican cada año, cada mes, durante mucho tiempo. Y si ponéis endometriosis y luego ponéis adenomiosis, el número de publicaciones que os devuelve, que cuenta la página, es el 10% de las que obtenéis cuando decís endometriosis, cuando ponéis endometriosis. Es un problema sanitario muy importante, que tiene implicación en la calidad de vida de los pacientes, pero también en los costes sanitarios que comporta para la paciente y para la sociedad. Y es una paciente que ha sido tan poco conocida y es tan
ha sido tan olvidada porque muchas veces, hasta hace relativamente poco, solo se podía diagnosticar cuando hacíamos una histerectomía, cuando quitábamos la matriz. Pero hoy sabemos que somos capaces de diagnosticarlo antes de la cirugía. Podemos diagnosticar esta enfermedad sin que la mujer tenga que ser operada. ¿Y qué es la adenomiosis? Os estáis preguntando. La adenomiosis es una enfermedad en la cual, de nuevo, lo que decíamos antes, la parte interna de la matriz, el tejido que cada mes se prepara para que la mujer tenga la regla, aparece fuera de su sitio, pero, a diferencia de la endometriosis, no aparece fuera de la matriz, aparece en la capa externa del músculo de la matriz. Sabéis que la matriz tiene esta capa interna, que es el endometrio, y que sirve para que la mujer se quede embarazada, la capa externa, que es el miometrio, que es músculo, y que sirve para que el día del parto, sobre todo para que el día del parto la mujer tenga contracciones y salga el bebé. Pues bien, el endometrio, la capa interna, aparece en el espesor, como veis aquí, en el espesor de la capa externa, en el espesor del músculo, fuera de sitio, pero aún dentro de la matriz, a diferencia de la endometriosis, que es fuera de sitio y fuera de la matriz. Esto sería un esquema más técnico de lo que estoy explicando, la parte del endometrio que está en contacto con el músculo y que aparece, aquí lo veis, que las glándulas del endometrio aparecen en el espesor del miometrio, en el espesor del músculo uterino. Estos son ejemplos anatómicos, aquí se ve muy bien, por ejemplo, este es un útero que ya hemos extirpado, se ve bien la cavidad uterina, aquí dentro está el endometrio, todo esto aquí sería el músculo. Fijaros cómo está infiltrado, cómo aparecen estos focos muy diseminados por todo el músculo de tejido endometrial. Esta mujer tiene adenomiosis y es lo mismo, pero en una preparación durante la cirugía. Aquí estamos hablando de una mujer de adenomiosis y esto es una preparación durante la cirugía. Os voy a intentar explicar cómo se produce. Y para ello voy a intentar que entendáis bien cómo es la matriz por dentro. No es difícil, se puede entender bien. Mirad, esto es una ecografía y aquí se ve muy bien diferentes partes, la parte externa, la parte interna. Esta línea oscura, que espero que veáis bien, es muy importante. Fijaros, esto es el endometrio, la parte interna, esto es el músculo, el miometrio. Aquí podríamos diferenciar dentro del endometrio, podemos diferenciar el endometrio más basal, que está en contacto con el músculo, el endometrio más periférico, que es el que está más dentro de la matriz, y lo mismo podríamos hacer con el miometrio. Tenemos un miometrio más externo y esta línea oscura corresponde al miometrio profundo. Esto es el miometrio que está más profundo en la matriz y que llamamos zona de unión, en inglés junctional zone. ¿Qué quiere decir esto? Que es la zona en la que el miometrio, el músculo y el endometrio se tocan. Y esto es muy importante. El papel que juega esta capa fina de miometrio profundo, de músculo profundo, de zona de unión, es muy importante. Fijaros, porque fijaros aquí se ve bien, yo creo, cómo hay pequeñas contracciones de la matriz, cómo esta zona oscura, la junctional zone, se va moviendo. Aquí también se puede ver en ecografía, esto es resonancia, esto es ecografía. Durante todo el ciclo menstrual, el músculo se va contrayendo. Decía que el músculo sirve sobre todo para el día del parto, pero también sirve para ciertas acciones durante el ciclo. Estas contracciones, por ejemplo, son mucho más frecuentes y mucho más intensas durante la fase de la ovulación, para que así los espermatozoides puedan llegar con más facilidad a las trompas, y mucho menos frecuentes después de la menstruación, después de la ovulación, perdón. Esta actividad de contracciones constantes del miometrio profundo, de la zona de unión, es muy intensa. Fijaros, en los primeros 10 años de vida reproductiva, una mujer tiene más de 1 millón de contracciones de estas, más de 10 millones, perdón,
tiene más de 1 millón de contracciones al año y tiene, durante la regla de estas, más de 130.000 son durante la regla. Es decir, que tiene muchísima actividad. ¿Y qué es lo que pasa con esta actividad? Pues que algunas veces, todas esas contracciones continuas, seguidas, que no paran, que no paran y que no paran, pueden lesionar esta interfase, esta zona de unión, esta zona de contacto de los dos tejidos, del endometrio y del miometrio, y eso va a favorecer que el músculo se vea invadido por las glándulas del endometrio. Eso puede verse favorecido por elementos externos, se puede favorecer por las cesáreas, por miomectomías, por legados y por operaciones, por otros traumatismos, por los partos, y eso es lo que va a hacer que la mujer tenga adenomiosis desde dentro y hacia afuera. Pero sabemos también que la endometriosis se asocia a la adenomiosis. Muchas veces las encontramos juntas. Más de la tercera parte de las mujeres con endometriosis, casi el 40%, tienen también adenomiosis. ¿Por qué? Porque probablemente también hay un componente de invasión del músculo desde fuera. Sabéis que la endometriosis aparece porque las células del endometrio son arrastradas con la regla por las trompas hacia la pelvis. Y en algunas mujeres esas células se implantan. Pues bien, esas células que se implantan en la pelvis pueden invadir el músculo uterino desde fuera. Es decir, que hay dos mecanismos por los cuales aparece esta enfermedad. Y de los otros mecanismos vamos a ver diferentes formas de la enfermedad. Vamos a ver, a veces, adenomiosis difusa, que está, en la cual todo el músculo, todo el miometrio está invadido por capas de células endometriales, que sería muchas veces cuando se produce desde dentro, esa invasión se produce desde dentro, o a veces vemos adenomiosis focales, sobre todo en la cara posterior o a veces en la cara anterior, que son invasiones desde la parte externa, invasiones desde los focos de endometriosis que están cerca del útero. Doctor, Andrea nos pregunta si la causa de la adenomiosis son las cirugías y los legrados. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Y aprovecho también para decir que si alguien tiene alguna pregunta, que no dude en interrumpirme y en preguntar. Ya lo decía, Andrea, mira, yo paso... La causa que se cree que es una de las dos causas que tienen más adeptos como posibles etiologías de la adenomiosis una es la alteración de la interfase entre los dos tejidos, el endometrio y el miometrio. Y esa lesión, esa alteración se ve favorecida por legrados, por cesáreas, por operaciones sobre el útero de todo tipo, que favorecen. Las mujeres con adenomiosis tienen más antecedentes de legrados o de abortos o de problemas uterinos que mujeres sin adenomiosis. Seguimos. ¿Cuáles son los síntomas que da esta enfermedad? De nuevo, los síntomas son una enfermedad muy de mujeres, muy de la patogenital, y de nuevo los síntomas son, como en la endometriosis, muy relacionados con la regla y con síntomas genitales. Los síntomas clásicos son alteraciones del sangrado del sangrado uterino, sangrados anormales, dolor y úteros grandes, pero también pueden dar alteraciones de la fertilidad. Estas mujeres pueden tener problemas para quedarse embarazadas o pueden tener abortos de repetición, tienen dolor pélvico crónico muchas veces, y todo eso junto, entenderéis que eso afecta de una manera muy importante a la calidad de vida de las mujeres. Son mujeres que sangran a veces de manera exagerada y tienen que llevar pañales, que quedan anémicas, son mujeres que quedan con dolor durante la regla o durante las relaciones sexuales, es decir, que el manchado puede ser, como digo, reglas muy abundantes, pero muy largas también, con coágulos, a veces sangrados entre las diferentes menstruaciones, y la mujer está sangrando todo el mes, con las consecuencias de pérdida de hierro y de anemia que eso tiene. El dolor. Sí, doctor, dos preguntas. Sí, claro. Verónica nos pregunta si con adenomiosis, ahora que decía
esto del periodo, ¿es posible quedarse embarazada de forma natural teniendo adenomiosis? Y Montserrat nos pregunta si en la clínica Women's hacen consultas por Skype. Bien, aprovecho, son dos preguntas. La primera pregunta es si es posible el embarazo espontáneo. Sí, es posible. De hecho, ahora hablaré más a fondo del tema de la fertilidad en estas mujeres. Es posible el embarazo espontáneo, pero también es posible que haya mujeres con adenomiosis y con problemas para embarazarse. Por suerte, ya veréis que tenemos tratamiento para eso. Y en cuanto a la otra pregunta, la pregunta sobre si hacemos consultas, teleconsultas, es un servicio que hemos puesto hace unos meses en marcha, y sí, a través de nuestra página web podéis contactar con nosotros para hacer consultas por Skype o consultas a distancia para poder... Hay mucha gente que es de fuera de Barcelona y que podemos intentar, y lo hacemos, consultas por lo que viene siendo lo que hoy se conoce como telemedicina. Decía que el dolor es de muchos tipos: dismenorrea, dolor con la regla, dolor con las relaciones sexuales, dolor en la pelvis todo el mes, pero también dolor en la espalda. A veces el dolor se generaliza y hay dolor en todo el cuerpo, es decir, que es mucho sufrimiento. Y siguiendo en el tema que nos preguntaba nuestra amiga, la fertilidad se puede ver alterada, no siempre, pero se puede ver alterada por diferentes motivos. El primero es que las contracciones de la zona de unión, que han de ayudar a llevar los espermatozoides hacia las trompas, no se producen, con lo cual hay ese transporte es anormal, pero también el endometrio muchas veces está alterado y no es capaz, en algunas ocasiones no es capaz de aceptar que un embrión se implante en él. Fijaros en este estudio, cuando hablamos voy a poneros algunos estudios, intentar poner muy poca estadística para no cargaros y no aburriros. Fijaros cómo en este estudio, que eran mujeres que se sometían a fecundación in vitro diagnosticadas de adenomiosis, fijaros cómo la tasa de embarazos era menor que las mujeres sin adenomiosis. Esto es una técnica estadística que usan mucho los médicos, el riesgo relativo. Es decir, si una mujer tiene una probabilidad de 1, una mujer sana tiene una probabilidad de 1, una mujer que tenga algo cualquiera, una enfermedad cualquiera, un proceso cualquiera, por ejemplo la adenomiosis, y estamos hablando del embarazo, la mujer que no tiene adenomiosis tiene una probabilidad de embarazarse de 1, ¿cuál es la probabilidad? Nosotros le damos riesgo, ¿cuál es el riesgo relativo de que una mujer con adenomiosis se embarace? Pues bien, es 0,72, es decir, un 25% menos. Y eso es estadísticamente significativo. Es decir, que estas mujeres parece que, por lo menos, la fecundación in vitro, en general, pareciera en ese trabajo está firmado por un grupo italiano, y lo que hacían era analizar 9 estudios diferentes, publicados en la literatura médica, y concluían esto. Pero, esta es la dificultad que muchas veces tenemos en medicina: el mismo estudio, los mismos autores, Paolo Bercellini, Eduardo Somigliana, en su propio material, en su clínica, veían que esas diferencias no existían. La tasa de embarazos, la tasa de nacimientos a término entre mujeres con adenomiosis barras negras y mujeres sin adenomiosis barras blancas era incluso mejor en mujeres con adenomiosis. Es decir, que nos faltan datos para poder confirmar que la adenomiosis se asocia a infertilidad, se asocia a esterilidad. Existe plausibilidad biológica, pero aún la evidencia científica es débil. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, 2 preguntas. Nos dice Cristina si hay grados de adenomiosis, y Andrea nos pregunta si la exposición continua a compuestos químicos puede favorecer la aparición de adenomiosis. Son preguntas muy interesantes las dos. La de Cristina, la respuesta a día de hoy es no. No existen grados de adenomiosis, existen formas de adenomiosis. Existe adenomiosis difusa por todo el útero, adenomiosis focal, localizada en una parte del útero, pero aún no tenemos claro
cuál es la gradación. La impresión de muchos médicos es que dentro de muy poco vamos a tener una clasificación de gravedad, no solo de forma, sino también de gravedad. Algunas veces adenomiosis focales pequeñas producen síntomas muy intensos a la mujer. Vale, mucho dolor, falta de embarazo, en cambio grandes adenomiosis no. Parece que vamos a ser capaces en los próximos años de crear una clasificación correcta, clínica de la endometriosis. Y en cuanto a la pregunta que hacía Andrea sobre si los compuestos químicos tienen que, la exposición continuada a compuestos químicos favorece la adenomiosis, la respuesta es no lo sé. Sabemos que en la endometriosis, que es una enfermedad que he dicho antes que si no es la misma, es muy parecida, se ha demostrado que la endometriosis está relacionada con un aumento en la cantidad de dioxinas, que son compuestos químicos muy tóxicos en el cuerpo. Las mujeres que tienen endometriosis profunda, endometriosis severa, tienen más dioxinas, tienen más contaminantes en su cuerpo. No hay datos similares para la adenomiosis. Y hay varios grupos investigando y esperemos que en el curso de los próximos años podamos decir alguna respuesta un poco más completa, pero a día de hoy, lo siento Andrea, pero no te sé contestar. Seguiré con mi exposición. ¿Cómo lo diagnosticamos? He dicho que antes solo lo hacíamos por histerectomía, quitando el útero. Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de diferentes maneras. Nos basamos, lo que decía al principio de todo, la mujer en el centro. Entonces la miramos, hacemos mucho caso, como dice la mujer. La historia clínica es muy importante, la exploración física es muy importante y hoy en día es básica las técnicas de imagen, la ecografía sobre todo y también la resonancia. La clínica, hasta ahora, se pensaba que era una enfermedad de mujeres mayores. Recordad lo que nos contaba antes nuestra compañera y lo que yo os decía. ¿Los regalos tienen que ver? Sí, tienen que ver. Es decir, que mujeres que han dado a luz muchas veces, mujeres que ya están en la cuarta, quinta década de la vida, en los 35, 40, 45 años, se decía que la adenomiosis es una enfermedad típica de estas mujeres. Pero hoy en día estamos viendo cada vez más que no, que esta enfermedad es una enfermedad que también podemos ver en mujeres muy jóvenes, de menos de 30 años, en mujeres que sufren de esterilidad y en mujeres que tienen endometriosis asociada. Esto es muy importante. No podemos obviar que una mujer de 25 años, que una mujer de 20 años pueden tener adenomiosis. Y de hecho, aunque las adolescentes no suelen ser enfermas típicas de adenomiosis, sí que hemos visto algunos casos en adolescentes. Y cada vez estamos viendo más casos en mujeres ya adultas, de 20, 30 años, que van saltando de médico en médico hasta que le dicen, no, si esto es adenomiosis. Y, como decía, se puede ver a veces muy bien por ecografía. Este es otro ejemplo, un grupo en que 200 mujeres, de las cuales la edad media eran de 18 a 30 años, como veis. Fijaros cómo tienen muchos síntomas asociados. El 80% de ellas tienen dolor, el 83% tienen otros síntomas, que son pacientes que sufren mucho. Cuando lo comparamos con las mujeres con adenomiosis, lo comparamos con mujeres solo con miomas sin adenomiosis, fijaros cómo las mujeres con adenomiosis tienen más depresión, más dolor de regla, más dolor pélvico y más endometriosis que las mujeres que no tienen adenomiosis. Probablemente estas depresiones tienen que ver con la incompresión que sufren durante muchos años y que no las toleran. Muchas veces tú operas a mujeres por endometriosis, las operas muy bien y la mujer te dice, ya, pero a mí me sigue doliendo. Y no es que le siga doliendo porque tú lo has hecho mal, es que te has dejado la adenomiosis. Y a pesar de que es una cirugía muy agresiva, que la mujer ha tenido que soportar una invasión quirúrgica muy grande, esas mujeres después pueden seguir con dolor, porque lo que les daba dolor era la adenomiosis. No solo la endometriosis, sino también la adenomiosis. Con ecografía, como digo, somos capaces de diagnosticarlo. Tenemos sensibilidades y especificidades muy altas, comparables tanto del ultrasonido como de la resonancia. Estos son los criterios que nosotros utilizamos para diagnosticarlos. Son criterios muy técnicos y no voy a entrar a analizarlos, pero sí enseñaría algunas fotos. Por ejemplo, úteros aumentados de tamaño,
úteros muy vascularizados. Fijaros, este útero no es que yo sea del Barça, que lo soy, pero estos colores azul y rojo significa que este útero tiene mucha grasa. A veces vemos quistes dentro del miometrio, eso significa que aquí hay seguro adenomiosis, es decir, que tenemos signos, diferentes signos. Quizá el más típico, el más importante, sean las alteraciones de la Johnson-Nelson, del área de unión. Esto sería un área normal, aquí estaría muy bien dibujada, se ve perfectamente, y aquí se ve absolutamente desdibujada. Yo no sé dónde empieza el miometrio y dónde acaba el endometrio. Y esto es muy típico de la adenomiosis. Por resonancia lo mismo. Resonancia se puede ver diferente. Esto es una adenomiosis focal, esto es claramente la cara posterior, que es normal, pero fijaros la cara anterior, como ahí, y esto que es, o aquí, como la Johnson-Nelson, la zona de unión está muy engrosada, pero una adenomiosis difusa, anterior y posterior, o esta gran adenomiosis difusa de la cara posterior y del fondo del útero, con un trozo de cara anterior normal, que se puede ver muy bien por resonancia. Solo hay que sospecharlo y hay que hacer las pruebas adecuadas con el profesional adecuado. ¿Cómo lo tratamos? ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento médico, y esta debe ser siempre, si la mujer quiere conservar su útero, esta debe ser siempre el primero de los pasos. Básicamente el tratamiento es hormonal y no hormonal. El tratamiento no hormonal va dirigido al dolor, a la anemia y a evitar la hemorragia, y podemos conseguirlo. En casos más severos tenemos que recurrir al tratamiento hormonal, que básicamente son gestágenos solos, pastillas anticonceptivas o tipo el Ceracet, el Desogestrel, o DIUs con gestágenos. Sabéis que existe un DIU, se llama Milena, y que lleva gestágenos, el Dielogest, que es el Visan o el Visanet. Podemos dar combinaciones, pastillas anticonceptivas combinadas, o podemos dar también análogos del factor librador de gonadotrofinas, que es una medicina que lo que hace es dejar menopáusica a la paciente. Actúan por diferentes vías, y los que más utilizamos son los gestágenos. Tienen pocos efectos secundarios, tienen efectos secundarios poco severos. El más frecuente son sangrados irregulares y aumento de peso, pero son eficaces en las 3/4 partes de las pacientes. Y recordad que se puede dar también por vía intrauterina, con lo cual se toleran muy bien. Este es un estudio publicado hace unos meses, en el que el Visan en el resto del mundo, el Visanet en España, que es muy eficaz para la endometriosis, también se ha demostrado eficaz para la adenomiosis, que aumentando claramente los parámetros de calidad de vida de estas pacientes. Y fijaros, de nuevo vuelvo al trabajo que es de los italianos. ¿Qué pasa con la fertilidad? Hemos tratado el dolor, hemos tratado la hemorragia, pero ¿y la fertilidad? ¿Podemos tratarla? Estas mujeres que les cuesta embarazarse, pues bien, en el mismo estudio, fijaros, cuando utilizábamos este era el global de todas las pacientes, esta parte de aquí, este es el riesgo relativo, que como no llega al 1, quiere decir que realmente tiene un efecto. Cuando utilizamos un tipo de protocolo para el tratamiento, llamamos protocolo corto, las mujeres se embarazaban menos, se llama adenomiosis. Pero cuando utilizamos un protocolo de tratamiento que se llama protocolo largo, se embarazaban lo mismo las mujeres con adenomiosis que las mujeres sin adenomiosis. ¿Por qué? Pues porque en el protocolo largo utilizamos justamente este fármaco que os decía, el factor librador de gonadotrofinas, durante 2 o 3 meses previos a la estimulación, y eso conseguía mejorar las tasas de fecundación in vitro, de los dos de fecundación in vitro en estas mujeres. Por tanto, es muy importante el conseguir, el saber que una mujer tiene adenomiosis antes de someterse a un proceso de fecundación in vitro, porque esas mujeres van a mejorar sus posibilidades de embarazo, van a aumentar sus probabilidades de embarazo por lo menos en un 25% si hacemos ese tratamiento. Y también es posible... Otra pregunta. Sobre fertilidad. Sí. Que se han hecho hace un poco de tiempo, dice: si tienes adenomiosis y poca reserva ovárica y de mala calidad, ¿se puede hacer FIV con ovodonación? ¿Hay más posibilidades de éxito al ser óvulos más jóvenes y sanos, o es igual? Siempre hay más posibilidades de éxito cuando una mujer tiene poca reserva ovárica, con óvulos bajos
óvulos más jóvenes porque son mejores. Eso por supuesto. Pero esto es muy importante. Incluso en esas mujeres, déjame que vuelva atrás esta diapositiva, incluso en esas mujeres con baja reserva ovárica, que hacen una donación, si tienen adenomiosis, es muy importante que antes de la transferencia hagan tratamiento con el factor liberador de gonadotrofinas, que hagan 2 o 3 meses con factor liberador de gonadotrofinas, porque entonces su tasa de embarazo aumenta por lo menos un 25%, y es muy importante. De hecho, lo hacemos muchas veces. Nosotros ponemos la donante en marcha y cuando tenemos los óvulos, tenemos la mujer ya, la paciente, ya tenemos preparada con su tratamiento para la endometriosis ya hecho. Tenemos una mujer que yo creo que va a hacerse ya la transferencia un día de estos, un caso que estamos viendo ahora, y que estoy convencido que con este tipo de técnicas aumentará y conseguirá su deseo, su sueño de ser madre. Decía que otro planteamiento que hay es la cirugía. La cirugía, en principio, cuando pensamos en adenomiosis y cirugía, siempre pensamos en histerectomía, pero solo comentaros que para algunos casos muy seleccionados, para algunos casos muy concretos, se puede hacer cirugía conservadora. Se puede intentar quitar los focos de adenomiosis. Es difícil, pero cuando conseguimos quitar los focos de adenomiosis, porque son adenomiosis focales, por ejemplo, que están localizadas en un sitio, la tasa de reducción del dolor es del 82% y la tasa de embarazos es del 60%. Fijaros, son 9 estudios con casi 500 pacientes seguidas durante más de 2 años. Cuando las técnicas de excisión no consiguen quitar todo el dolor, todo el foco de endometriosis, el dolor mejora, pero la tasa de embarazos baja mucho. Nosotros casi nunca lo hacemos. Este tipo de cirugías solo lo hacemos en casos muy concretos, muy seleccionados. Sabéis que hemos operadas pues, más de 500 mujeres, más de 600 mujeres con endometriosis, y sin embargo solo hemos operado en los últimos años 15 pacientes con adenomiosis, por adenomiosis. La verdad es que han ido bien en todos los casos. Solo una mujer, la cirugía es compleja, es difícil. 4 pacientes tuvieron una hemorragia significativa, 4 de 15 es la tercera parte, más de la tercera parte. 3 pacientes tuvieron que ser transfundidas y en un caso una paciente empeoró y al final tuvimos que acabar en un segundo tiempo haciendo una histerectomía. Pero en casos, como digo, que no hay otra solución, que la mujer no responde al tratamiento médico, se puede intentar la cirugía conservadora. Y ya para acabar, ya para concluir, llevamos un buen rato hablando, pues para que os llevéis a casa, para que lo tengáis en cuenta, la adenomiosis es una enfermedad frecuente, muy frecuente, que parece que las alteraciones en la zona de unión del endometrio del músculo y el endometrio son las que están en el origen de esta enfermedad, pero que también se asocia a la endometriosis, que produce dolor y sangrado normal, y eso es afecta mucho a la calidad de vida de las mujeres, que puede asociarse a problemas reproductivos. Ya hemos dicho que existe la posibilidad de que a las mujeres les cueste embarazarse, pero que tenemos tratamiento para estas mujeres. Los gestágenos, las hormonas, son un buen tratamiento, y tenemos ejemplos del Dienogest u otros fármacos que pueden mejorar la calidad de vida de estas pacientes, y que podemos mejorar también la tasa de embarazos de nuestras pacientes con adenomiosis. No perdáis la esperanza. La adenomiosis se puede tratar, se puede conseguir un embarazo y se puede volver la calidad de vida de las pacientes. Si una mujer ya ha completado su deseo gestacional y ya quiere verse libre definitivamente de la enfermedad, la histerectomía es una buena solución. Se hace siempre por vía laparoscópica, no tiene más riesgos que otra cirugía, pero que incluso la cirugía conservadora es posible para aquellas mujeres que deseen conservar su útero. Yo esto es todo lo que os quiero decir de la adenomiosis. Daros las gracias por haber venido y contestar las preguntas que aún queréis hacer. Creo que hay algunas preguntas todavía pendientes, 3 más por lo menos. Adelante. Bien, Verónica Sánchez nos dice: ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria para mejorar la adenomiosis, alimentación, etcétera? Igual que en la endometriosis no tenemos nada demostrado, tampoco en la adenomiosis.
no hemos conseguido demostrar nada. Pero ya os he dicho al principio que esta enfermedad es, si no es la misma, es prima hermana de la endometriosis. Y al igual que la endometriosis, tiene la capacidad de, cuando produce los síntomas, produce inflamación. Inflamación bioquímica, inflamación hormonal, inflamación molecular. Y esa inflamación se puede reducir, por ejemplo, aumentando las sustancias, los alimentos antiinflamatorios, omega 3, este tipo de cosas. Como tiene que ver con la regla, y tiene que ver con que el endometrio está fuera de su sitio, que produce hemorragias fuera de sitio, y esa sangre que lleva mucho hierro, se oxida y eso contribuye, lo que llamamos estrés oxidativo, eso contribuye a la inflamación y al dolor. Tomar alimentos antioxidantes suelen, como la cúrcuma, por ejemplo, suele reducir el nivel de dolor. Otros alimentos proinflamatorios, como sería la lactosa o el gluten, que pueden crear más inflamación, cuando las mujeres los reducen, se encuentran mejor. Es decir, que yo os diría, no hay nada demostrado, pero hay toda una serie de cosas que estoy diciendo que la experiencia indica que las mujeres que lo hacen, sin ser fundamentalistas, sin ser talibanes, no estamos hablando de que seáis celíacas, no estamos hablando de que seáis intolerantes a la lactosa, pero si hacéis este tipo de medidas que os he aconsejado, muchas mujeres se encuentran mucho mejor. En la página web podéis encontrar también más consejos sobre alimentación. Nos pregunta Montserrat si esta presentación que ha usado, doctor, se podrá consultar en la página web. ¿Sí? Sí. La pondremos en la... Yo creo que la podemos poner en la página web y podemos dejarla allí puesta para que sea todo el mundo que quiera verlo. Yo creo que tener información rigurosa y contrastada siempre es bueno. Y una última pregunta, nos dice una de las espectadoras de este Facebook Live. He leído un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que dice que hay presencia de mutaciones somáticas no heredadas en las lesiones de mujeres con endometriosis y que algunas de las mutaciones encontradas se localizan en genes promotores del cáncer. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Sí, supongo que se refiere al estudio de Bulun, Serdar Bulun, que es un médico turco que trabaja en Chicago haciendo investigación en endometriosis y que es miembro de la SEGUT y que tendría la oportunidad la próxima semana de saludarlo en el congreso anual que hacemos este año en Florencia. Es cierto, no sabemos cuál es la causa de la endometriosis, pero cada vez más se describen alteraciones en los genes que favorecerían que un fenómeno que es prácticamente universal, que es la menstruación retrógrada, es decir, que la sangre sale en todos los casos por la vagina y por las trompas, en algunas mujeres, quizá las que tienen mutaciones genéticas, hace que ese endometrio arrasado por la sangre se implante y produzca la enfermedad. Y es cierto, hay mutaciones, por ejemplo, en los genes, un gen que se llama ARID1 o ARID2 o en el gen PTEN que también se comparten con mujeres que tienen cáncer. Y de hecho, se sabe que el riesgo de padecer cáncer de ovario en mujeres con endometriomas, con quistes de ovario endometriósicos, es ligeramente más alto que el de la población general. Concretamente, el de padecer dos tipos de cáncer de ovario: el llamado cáncer de ovario endometroide y el llamado cáncer de ovario de células claras. Si el riesgo de una mujer, de nuevo, recordad lo que decía, el riesgo relativo, es de 1, en las mujeres con endometriosis este riesgo es de 1,1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, porque si tenemos 10.000 mujeres en la población general sin endometriosis y 100 de ellas van a tener un cáncer de ovario de este tipo, si tuviésemos 10.000 mujeres con endometriosis, 110 de ellas van a tener
un cáncer de ovario del tipo que os estoy diciendo. Es decir, el incremento, que cuando lo explicas con riesgo relativo parece muy alto, cuando lo explicas con números reales no es tan alto. Y como no es tan alto, esto nos tiene que hacer decir que, y además estamos convencidos de que la enfermedad, aunque tenga un poco más de riesgo en esas mujeres por esas mutaciones genéticas, la endometriosis no es una enfermedad maligna, no es una enfermedad premaligna, y nunca hay que operar a una mujer por miedo a que en el futuro desarrolle un cáncer. Si quitamos los ovarios a una mujer joven, efectivamente no se moriría de cáncer de ovario, pero se moriría antes de otras enfermedades intercurrentes que si se los dejamos. Y eso está absolutamente bien demostrado. No debemos, ni las mujeres debéis tener miedo de un posible cáncer. Tenéis un mínimo riesgo superior, pero vamos, nada clínicamente relevante, más allá del que tenemos todas las personas por el simple hecho de estar vivos. Y los médicos no deberíamos tampoco indicar cirugías por el temor a tener un cáncer. Yo creo que quiero daros las gracias por haber asistido a este Facebook Live. Creo que ha sido muy interesante, las preguntas han sido abundantes y todas muy interesantes. Gracias por asistir, gracias por preguntaros, y dentro de poco seguro que organizaremos otro evento de este estilo para poder informar y ayudar a mujeres que están lejos de aquí. Muchas gracias a todas.